¿Cuántos estados sentimentales hay? Para los trámites legales, las personas están solteras, casadas o en unión libre. Facebook agrega las opciones "es complicado" o "en una relación abierta". Para algunas familias, todo se resume a ¿me vas a dar nietos o no? Hasta hace poco, asumíamos que el punto de partida para definir nuestro estado sentimental era la monogamia. Es decir, el estatus de noviazgo se adquiría ante la promesa temporal de exclusividad afectiva y sexual, y todo lo demás era soltería o infidelidad. La era de las redes sociales potenció las complicaciones del corazón, porque amplió las posibilidades de interacción, coqueteo y placer. Muchas personas sí creen que el amor verdadero es exclusivo, y que tener múltiples relaciones románticas es incompatible con el compromiso y la lealtad. Otros practican con convicción el poliamor. Mantienen múltiples relaciones románticas y o sexuales simultáneamente con varias personas, siempre con el consentimiento de todas las partes involucradas. El poliamor es un tema polémico, debido a que va en contra de las normas sociales y culturales establecidas sobre cómo deberían ser las relaciones amorosas. ¿Se puede amar a más de una persona a la vez? ¿Quién decide cuáles son las posibilidades? ¿Ya existía el poliamor? ¿Hay evidencia de que algún esquema sea mejor para la gente? De todo esto y más hablaremos hoy en Polémica en Redes. Pues bienvenidas y bienvenidos. Ya vio que nuestro tema de hoy es bastante polémico, efectivamente, y por eso invitamos a un panel de personas expertas que nos van a dar mucha claridad al respecto. Muchísimas gracias, Ana Francis Moore. Usted la conoce, dipuchula, una de las dipuchulas. Bienvenida, diputada local, Ana Francis. Qué gusto saludarte. Encantada, Luisa, gracias. Muchísimas gracias también, César Galicia. Yo voy a decir influencer, porque es lo que más veo públicamente, pero en realidad eres psicólogo, sexólogo y escritor. Bienvenido y gracias. Muchas gracias, Luisa. Y también Gustavo Ramírez, psicoterapeuta y docente. Tienes también una organización justo sobre deconstrucciones masculinas. Ajá, Colectivo Hipnosis, somos psicoterapeutas que trabajamos con perspectiva de género y un montón de cosas que me tardaría 4 siglos en explicar. Pues muchas gracias a todas y a todos por estar por acá. Vamos a tratar de que sea una emisión como muy pedagógica, la verdad, porque yo no voy a saber preguntar correctamente hasta entender todo, y supongo que mucha audiencia debe estar más o menos en las mismas que yo. Y quisiera empezar por ahí. Digamos que partimos de monogamia, y si no es monogamia es infidelidad o es relación abierta, pero en realidad podríamos pensar las relaciones desde muchos otros ángulos. Quisiera preguntarte, Gustavo, para empezar, ¿cuántos tipos de relaciones hay? ¿Quién los define? A ver, ¿cuántos tipos de relaciones hay? ¿Cuántos tipos de duplas, triates, cuartetos y quintetos hay en esta tierra? Okay. ¿Y quién las define? Pues las hemos definido culturalmente, ¿no? Desde hace mucho tiempo se definió el matrimonio como un hombre y una mujer, y entonces esa fue la relación esperada, monogámica, exclusiva. Pero ya últimamente, de la segunda mitad del siglo XX a la actualidad, pues nos hemos cuestionado esa parte de ¿necesariamente eso es un hombre y una mujer? No. Puede haber 2 hombres, puede haber 2 mujeres, una persona trans. ¿Necesariamente es exclusivo? No. Y ahí salieron las relaciones abiertas. ¿Necesariamente somos solo 2? Y entonces de ahí empieza a surgir el poliamor como una idea, ¿no? No podemos ser más de 2, no necesariamente nos tenemos que decir que existen otros, más bien, ¿qué hacemos con los otros? O sea, todos tenemos que saber que hay otras personas en el partido, pero no necesariamente tengo que irle a decir a mi pareja, por poner un número que es arbitrario, mi pareja número 3 o mi pareja número 4, lo que hice con mi pareja número 2. Esto es en relaciones abiertas. No, esto es en poliamorosas. En poliamor. Okay. En relaciones abiertas podemos partir de la idea de no nos vamos a enterar o quiero que me vengas y me cuentes todo, pero en relaciones abiertas los que no son parte, digamos, de la dupla original son transitorios, no son tan perpetuos en el vínculo, mientras que en el poliamor la idea es que mantenemos estabilidad. Mantenemos estabilidad de un grupo de más de 2. Y no necesariamente todas las personas tienen relación con todas. Solo Exacto. Todas saben que hay más. Sabemos quiénes son los otros
y no estamos forzados a escuchar qué se hizo con los otros. ¿Ok? Ahora se le dice poliamor, si lo llevamos a otras geografías podría ser poligamia, ¿no? Como que, ¿quién lo va definiendo y por qué es importante o no que se defina? Porque justo, digamos, matrimonio como quiera está en la ley, pero no necesariamente la ley siempre nos ha acogido a todas las personas, hablaremos de eso, ¿no? Entonces, un poco esto, como que quién lo va definiendo, por qué en este momento estamos hablando mucho de poliamor y en otros momentos no, aunque históricamente ha habido otros momentos muy importantes, y otras geografías. En otras geografías se decía la poligamia es violencia porque las mujeres, digamos que centran todo en un hombre. Si eso fuera consensuado, ¿no sería violento? ¿Cómo hacemos que esto no pueda ser algo violento para alguien? O tal vez es solo nuestro cliché de que todo lo que no son dos puede convertirse en violento. ¿Tú qué dirías? Justo en esto que mencionas es bien curioso porque poligamia en realidad la palabra refiere nada más a como muchas parejas, ¿no? Como muchos de estos vínculos. Ahora, típicamente en la historia, como las sociedades que se han llamado a sí mismas polígamas, lo que practican es más bien como, no sé si esa sea la palabra correcta, pero como poliginia, ¿no? O sea, como más bien como un hombre que puede llegar a tener muchas esposas, ¿no? Por eso es que tenemos como palabras que lo diferencian. Justamente un poco se ha pensado como para deslindarse de esta práctica que tiene otras connotaciones culturales como distintas a lo que se apuesta que sea el poliamor, ¿no? Okay. Como bien mencionas, definir estas cuestiones como qué es poliamor, qué es una relación abierta, qué es anarquía relacional, qué es agamia y un montón de conceptos más, es muy complicado porque no existe como una especie de autoridad central. Ajá, no hay nadie que sea así. No, no hay como el rey monógamo que dice, la RAE ¿no? de las relaciones, o la Constitución. El papa del poliamor. El papa del poliamor. Es que sí es como, y tampoco es que haya estadísticas porque no está reconocido, pero lo tendría que reconocer la ley. O sea, sí es difícil, ¿no? Plantearlo. Es bien difícil. Lo que hay, creo, son acuerdos más o menos generalizados entre las personas que lo practican, ¿no? Ok. Y un poco también la historia. Relación abierta refiere, como andaba explicando acá Gustavo, como en los términos más sencillos, que no hay exclusividad sexual, pero sí hay exclusividad romántica, ¿no? Entonces, podemos tener sexo con otras personas, con diferentes tipos de acuerdos que cada quien definirá, pero tú y yo somos una pareja, un vínculo, y de alguna manera lo romántico se queda acá. Poliamor refiere más bien a la posibilidad de tener más de una pareja, ¿no? Que puede ser de distintas maneras. Puede ser una onda como jerárquica, ¿no? Tú y yo somos pareja y tú tienes otra pareja que es secundaria, se le puede llegar a decir, o somos una trieja de tres, o vamos apostando a desjerarquizar esta onda, ¿no? Puede ser un poco distinto. Y es cuántas personas quieran participar, o sea, no son 3 o 4, sino literalmente quienes quieran. Esa es la apuesta. Ok. ¿No? Anarquía relacional, por ejemplo, lo que se conoce como anarquía relacional, nace más o menos de un manifiesto que elabora una persona que se llama Andy Norgren hace algunos años. No es que esta persona lo inventó, pero digamos, como parte de las reflexiones que esta persona y otras tenía, se escribe el manifiesto de la anarquía relacional y entonces es una onda como que apuesta a desjerarquizar como el poliamor, ¿no? O las relaciones monógamas, o digo, las relaciones románticas y las relaciones en general, ¿no? Esto naciendo, ya con esto me callo, Brigitte Vasallo, por ejemplo, una autora fascinante española que escribe sobre estos temas en un libro llamado Pensamiento poliamoroso, terror monógamo, creo. Ella habla de que la monogamia no tiene que ver, no se trata en realidad de exclusividad sexual como se trata de jerarquía, ¿no? Que la sociedad valora la relación romántica como la relación que tiene jerarquía por encima de todo, por encima de tu familia, por encima de tus amigos, por encima de cualquier otra cuestión. Cuestiones como la anarquía relacional lo que buscan es desjerarquizar esta cuestión, cuestionar la idea misma de la jerarquía, ¿no? Entonces, es difícil definirlo por lo mismo, porque las personas que lo practican son quienes van de alguna manera construyendo y reconstruyendo y cuestionando y todo, pero esos son un poco los acuerdos que hay. Okay. Creo, a menos que alguien tenga otra. Ahora, no, digo, se han complementado muy bien las definiciones, digamos. Ana Francis, el amor romántico es algo de lo que hablamos, sobre todo las mujeres, creo yo, o no sé si porque soy mujer en mis círculos lo siento más presente, ¿no? Y esta deconstrucción justo de la idea de amor romántico, pero ¿es exclusiva de la monogamia? ¿Es exclusiva de las parejas heterosexuales o en realidad es una idea como aprendida por generaciones que puede replicarse en cualquier tipo de esquema? Me parece que es una idea que se replica en todos los esquemas, la maternidad romántica, el amor romántico, el ser
la amistad romántica inclusive, o sea, todas estas ideas de romantizar las relaciones y pensar que hay un ideal que tienes que alcanzar en cualquiera de las relaciones y ese ideal, pues ahí te encargo la serie de frustraciones, porque cuando llegas al ideal, jamás, pues, ¿no? Me parece que una cosa muy importante para imaginar el poliamor y para imaginar esto es que, ¿qué pasa si nos quitamos la certeza? Porque crecemos con la certeza de que la monogamia es el centro de las cosas, así como crecemos con la certeza de esto es ser hombre y esto es ser mujer, ¿no? El otro día les decía yo en tribuna, legislamos o todo está hecho en el mundo, construido bajo la certeza de que la medida de las cosas es el cuerpo masculino. Y todo lo demás, pues somos una bola de chipotitos que le venimos, ¿no? Que la medida de las cosas es la heterosexualidad. Todas las otras demás expresiones pues, somos chipotitos de lo que está, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si la monogamia no es el centro de las cosas? Es decir, si tú y yo nos relacionamos románticamente y no es la monogamia lo que nos une, ¿qué sí nos une? Un montón de cosas, pues, ¿no? Nos podrían unir un plan de vida, gustos en común, una cierta intimidad, bla, 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 planes, etcétera. Pero quitas ese amarre obligatorio y entonces las personas empiezan a hablar de quiénes son en realidad y de qué las une en realidad, pues, ¿no? Lo cual no necesariamente significa que no seas monógama. Lo que es muy interesante es quitarlo del compromiso obligatorio, porque no necesariamente, además es que no necesariamente ocurre, es decir, si hay, ya veremos estadísticas de que no pues, ocurre nada en este país. Yo vengo de una historia atravesada de tragedia familiar porque mi papá tenía una casa chica, que es una forma muy insultante de llamar a su segunda pareja, ¿no? Una segunda pareja con la que duró, no sé, 20 años hasta que mi mamá se murió y luego se casó con la segunda pareja, ¿no? Que tú dices, güey, no fue una aventura de una sola noche. El señor estuvo enamorado de 2 mujeres porque tampoco se divorció de mi mamá y podía haberse divorciado. El tipo estuvo enamorado de 2 mujeres. Eso existe. Lo que pasa es que como todo fue mentira, no sé qué, película de Pedro Infante, entonces cagadero relacional en las 2 familias, etcétera, etcétera. Y además desprotección legal a una, aunque digamos que debió haber obligaciones a las 2. No, llegaremos a eso, sí. Quiero antes preguntarte por esto de justo fidelidad o infidelidad. ¿Cómo juega esta palabra? Porque a veces entendemos la infidelidad como una gran falta. ¿Eso existe en una relación abierta o en el poliamor? Digamos que si de origen no hay exclusividad, ¿aún así habría infidelidad? Es que infidelidad plantea, o sea, la fidelidad o infidelidad no se da hacia la persona, sino se da hacia los acuerdos generados. Y entonces, si tú rompes lo que acordamos, estás siendo infiel. Si nuestro acuerdo era de monogamia y exclusividad, infidelidad es, trajiste a alguien más y no fuiste sexualmente exclusivo. Si nuestro acuerdo fue, aquí somos 5 y si quieres meter a un sexto, ven, avísanos, lo platicamos y le ponemos una cama y tú agarras y lo metes en la noche, eso es infidelidad. Si el acuerdo era, no nos vamos a contar lo que hagamos con personas pasajeras y tú vienes y todas las mañanas, el sábado con un café y un pan, me vienes y me cuentas lo que hiciste con alguien más, aparte de violento, es infiel. Entonces, el tema es solamente el consenso entre todas las partes. Digamos que eso se diferencia. Ajá, esa es la diferencia entre infidelidad y fidelidad. Nos quedan unos minutitos, entonces permítanme presentarles unas cifras para después regresar a hablar de ellas. Encontré un montón de notas en internet que creo que podrían ser un buen pie para preguntarles con lo que quiero que abramos el siguiente bloque, que es ¿por qué nos aferramos entonces a la monogamia o esta idea de pareja? El primero es del portal Aristegui Noticias. Y el encabezado dice, 52% de las mexicanas serían infieles a sus parejas, 77% de los hombres también lo sería. Es decir, podemos, digamos, decir, la mayoría de las personas serían infieles. Pero por otro lado encontré otra nota de Radio Fórmula que dice, crece en el poliamor, 3 de cada 4 mexicanos opina que no se puede amar a más de una persona a la vez. Entonces, como conceptos que tenemos más normalizados, como infidelidad, o quizá asuntos menos complejos como sexo en vez de amor, no nos asustan tanto. Es decir, la infidelidad no es algo que nos dé ya ni siquiera tabú admitir, ¿no? De hecho, por ahí hay una de la que hablaremos después de cuánta gente se escapó en la pandemia para ver amantes. Pero el tema del amor sí, ¿no? Como de eso sí es sagrado. Y quizá hay algo muy religioso también o mal aprendido en nuestra sociedad. Muy monoteísta. Muy monoteísta. Pues bueno, dejo esa provocación ahí para ir a una pausa y si nos permiten regresamos después de unos minutitos a seguir con esta polémica en redes.
Yani mahallemde çoğu kadın, bayanlar çalışmıyor. Hani kendi paramı kendim kazanıyorum. I moved to Huntington Beach because, I married my wife, Nicole, and we were thinking we want to start raising a family. Tenemos 24 años viviendo ahí en Ecatepec. Más por necesidad que por gusto. You go where you can afford. Cinema 14 presenta Rush Hour, función para desvelados, lunes 23:55 horas. Hola, yo soy el doctor Alfredo Victoria y este martes en Consulta Directa responderemos sus dudas y conversaremos sobre enfermedades de transmisión sexual. Nos vemos el martes a las 11:30 en vivo. Impulsamos a nuestros creadores, músicos, fotógrafos, escritores. En Canal 14 tenemos programación llena de cultura nacional e internacional. Por Canal 14. En 1975, otro animal feroz se había comido a 3 turistas. Le desgarró de un jalón, se llevó toda la pierna de la señora. Yo recuerdo que cuando salió esa película en Acapulco, bajó el turismo gruesísimo. Cinema 14 presenta Vuelve a la vida, martes 17:45 horas. Gracias por estar de vuelta en la señal de Canal 14 y particularmente en esta hashtag polémica en redes en la que hablamos de hashtag poliamor. Le recuerdo que si tiene dudas o comentarios nos los puede hacer llegar a @canal14mx. Yo cerré el bloque anterior precisamente con una duda que era ¿por qué nos aferramos tanto en la sociedad mexicana y tal vez también desde lo individual a la idea como de monogamia cuando las cifras, y digo, si ponemos las de divorcio también, ¿no? Estamos ahorita en 1 de cada 3 matrimonios se divorcia. La verdad es que por lo menos con datos duros no es algo que funcione al 100%, pero nos aferramos un montón a ello. Si yo hago el ejercicio individual y honesto de contestar, haría poliamor o me atrevería a otros esquemas, la verdad es que me entra choque cultural y ni siquiera sé por qué. ¿Qué responderían? Si quieren, ahora empezamos al revés, como ¿por qué nos causa tanto Tú practicas estrés? el poliamor, tienes una criatura y tienes un esposo y tienes a otra criatura en camino. Sí. Además, estás amando a 3 personas o a 2 personas y una persona prácticamente a punto de. Y ese es un poliamor, es decir, y no tienes la duda de ¿puedo querer a más gente? Pues no, quieres a más gente, pues no. Un poco lo que hablaba de anarquía relacional tiene que ver con eso, es decir, ¿por qué tu relación con una de estas personas es más importante que la otra? O con amistades que tengas de mucha importancia, pues, ¿no? ¿Por qué es más importante una que otra? Si las relaciones en realidad, pues, son muy nutrientes, pues, ¿no? En muchos sentidos. Y ponerlas de pronto en una jerarquía obligada es rarísimo. En realidad es forzarnos, pues, ¿no? Entonces, claro, creces con la idea de la monogamia, del amor único, más la mujer, ¿no? Las mujeres así del amor de tu vida y no sé qué. Y cuando empiezas a probar otro tipo de relaciones, hay que ejercitar el músculo, no es algo que suceda de forma inmediata, claro, ¿no? De amar a 2 personas, de dejar de sentir culpa por amar a más de una persona, etcétera, pues, ¿no? Y luego la verdad es que todo se va como haciendo común, y entonces, ¿me explico? Vas al súper y etcétera, o sea, ¿no? Y haces como las mismas cosas y el amor florece, pues, ¿no? Pero el chiste es ese, es decir, ¿cómo te quitas la idea de que la monogamia es el centro de las cosas? Pues, ¿no? Te la quitas y hay muchas libertades, ¿no? Ahora, dice la periodista peruana, hoy residente en España, Gabriela Wiener, ¿me dijiste? Wiener, la verdad Wiener, es que... yo lo pronuncio normalmente, se escribe Weiner, para quien la quiera buscar en nuestra audiencia, en un texto, y es que de repente palabras como compromiso se nos han quedado ridículas, se nos han quedado viejas. Tiene más sentido hablar de cuidar al otro, ¿no? Y de la libertad individual, lo que ese deseo que uno le quiere dar rienda suelta, de repente choca también con los deseos del otro.
y hay que estar mirándolo todo el tiempo. En efecto, ser 3 tiene los mismos problemas que aparecen cuando somos 2, los celos, las inseguridades. Yo tengo la teoría de que casi siempre somos 3 en realidad, solamente que hay una escondida o un escondido. Y preguntarles por eso, ¿qué resuelve y qué no resuelve el poliamor si al final la vida se normaliza y uno hace las mismas cosas bonitas, pero también los mismos temas, digamos, con los que luchamos en lo individual, en la monogamia, como los celos o las inseguridades, aparecen? ¿Por qué entonces poliamor, digamos, o relaciones abiertas, o por qué cuestionar la monogamia? Yo creo que en sí misma ningún modelo no monógamo resuelve nada, ¿no? Ok. Lo que abre, creo, son ventanitas como para empezarte a preguntar ciertas cosas, ¿no? Mucho como lo que decías, esto que decías tan bonito, de que cuando te empiezas a preguntar preguntar por la monogamia, de repente tienes que hacerte la pregunta, entonces, ¿qué nos conecta? Ajá. Y eso, pues, como sea, pues, muy probablemente te va a llevar o a una relación más auténtica y más bonita, o incluso una ruptura, pero también más auténtica, ¿no? Porque estás encontrando que pues, las cosas igual y no conectabas desde donde estabas pensando. Creo que eso es lo que hacen, ¿no? Desde la no monogamia, al menos a mí, hablando como a nivel personal, me ha ayudado a entender, siento celos, y en vez de decir, no quiero sentir celos, entonces no hagas esto, no digas esto, no hagas a tal persona, me pregunto, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Por qué tal persona me hace sentir celos? ¿Qué dice de mí? ¿Qué tengo que trabajar de mí? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué maneras tengo con esta persona, mi pareja, mi vínculo, de formar confianza que se base en confianza y no solo en no hagas, ¿no? Como en imposición, ¿no? Okay. Me ayuda a cuestionar también por qué pongo algunos vínculos encima de otros, ¿no? Creo que acá muy probablemente todos tenemos la experiencia de alguna pareja, alguna amistad que empieza a tener novio, empieza a tener novia y desaparece mágicamente de las vidas. Sí. Lo cual es un factor de violencia súper grande o que posibilita o facilita la violencia bien delicado, ¿no? Ese aislamiento. Y entonces de repente te preguntas, ¿por qué mis relaciones románticas son más importantes que las de amistad? ¿No? ¿Por qué ciertas relaciones tienen este peso? ¿No? ¿Por qué pienso ahorita también en el tema de los cuidados? ¿No? Creo que una de las razones por las cuales a mucha gente le puede dar mucho miedo el tema del poliamor es porque le hemos cargado a la pareja un montón de tareas. Esto lo sabemos, ¿no? Tiene que ser tu mejor amigo y tu mejor amante y tu cocinero y tu psicólogo, tu socioeconómico, todas estas cosas, ¿no? Eso por un lado es un peso muy grande existencial que meterle a una persona y a ti mismo. Y creo que por eso nos da mucho miedo, ¿no? Pensar el poliamor, por la idea de... Es aterrador pensar qué tal que tú no eres todo para mí y qué tal que yo no soy todo para ti. Pero desde un lado pragmático, ¿no? También es una amenaza bien grande. Creo sobre todo si eres mujer en una relación heterosexual, porque típicamente esa ha sido la historia. Si tú te enamoras de alguien más y me dejas a mí sin sostén económico o me dejas en una situación vulnerable. Pero cuando podríamos pensar, si tú te enamoras de alguien, ¿qué tal que existe una posibilidad, un mundo en el cual esto forma parte de nuestra comunidad, este vínculo, y entonces lo colectivizamos? Eso es justo lo que hizo Gabriela Weiner, ¿no? Weiner, ¿no? La periodista a partir de ahora. Entonces creo que de eso se trata mucho, no tanto que resuelva cosas, sino que te hace pensar en formas en que el avión no se va a estrellar, porque como bien lo dijiste, 1 de cada 3 de esos aviones se estrellan. Así ¿no? es. Sí, y como dices, desprotegiendo normalmente a las mujeres, ¿no? Totalmente. Entonces, antes de llegar a la parte de hijas, hijos, hijes, que creo que también, digamos, puede ser otro nivel de análisis, preguntarles por esto, digamos que también las relaciones han adquirido otro nivel de complejidad, Gustavo, con las redes sociales, ¿no? O sea, ahora intimamos profundamente, todas aquí tenemos ejemplos, con gente con la que no interactuamos de verdad. Hay gente a la que tener una plática con alguien más por chat, ¿no? Escribiendo, le puede parecer infidelidad o una relación extra, ¿no? Hay gente que justo así es como se relaciona con muchas personas. Entonces, como que no solo es, digamos, el mundo terrenal, es el mundo virtual, y estamos teniendo todo tipo de interacciones difíciles de definir. Y justo entonces, ¿dónde está, digamos, el acuerdo o cómo nos vamos adaptando a estos también tiempos virtuales? Hablándolo. Okay. Es que la respuesta es hablándolo, y es lo que, contestando un poquito a la pregunta anterior, que era, o sea, ¿qué ¿todo resuelve? cabría? Ajá, el poliamor lo que resuelve es, hablemos de lo que no hablamos, de nuestras necesidades y de todo lo que queremos y lo que esperamos del otro. Y justamente al momento de empezar a hablar de estas necesidades, podemos empezar a hablar de Internet y qué significa Internet para nosotros.
En consulta he tenido parejas que a uno internet no le pasa ni por aquí y es como de, bueno, a mí no me interesa lo que hagas en internet. O tú y yo no somos internet. Y para el otro es como de, a ver, espérate, vivimos del otro lado de la ciudad. Somos internet. Sí. Y es como de... Y justamente creo que hablar de internet es importante. Y hablar de internet y hablar del trabajo y hablar de los amigos y no esperar que el otro diga que sí todo el tiempo. Porque el otro nos puede decir que no. Y eso también nos aterra. Pero estaríamos, digamos, ya en la era en la que podemos asumir que tenemos una relación, digamos, afectiva virtual. O sea, el poliamor cabe novios, pero novias, es que una parejas de las cosas virtuales. interesantes del poliamor es que aprendes también como a definir los grados de relación, no sé si grados es la palabra, pero las cosas en las que te relacionas con las personas. Por ejemplo, yo me di cuenta de que había muchas chavas con las cuales yo no quería tener relaciones sexuales. Yo quería coquetear un montón, todo el tiempo, ¿no? Y pon tú ir al cine y darnos quizás unos besos, pero la verdad es que no quería yo tener relaciones sexuales. ¿Por qué? No sé. Y de repente, como hay un guión, entonces de repente ya estás ahí y dices, y yo ni quería estar aquí, yo quería llegar, o sea, yo quería como otra cosa, ¿sabes? Sí. Pero el coqueteo que no pasa entonces implica un sufrimiento porque entonces no se culmina, pero no es cierto. El coqueteo de 8 años y medio podría ser tremendamente placentero. Pues, ¿no? Ahí quisiera que hablemos justo de responsabilidad afectiva y sé que es un tema que ambos tratan, entonces como que abro la discusión. Porque a mí también de repente digo, ¿por qué alguien saldría conmigo tanto tiempo si no quiere estar conmigo de esa forma? Como que la solución es hablarlo y ser claros desde el principio o... Sí, tal cual así. Sí. Oye, ¿sabes qué? O sea, esto está bien padre, está genial, salimos y nos tomamos el café padrísimo, pero no me interesa así. O sea, no me interesa concretar otro tipo de vínculo, no me interesa ser tu amigo, no me interesa conocer a tu perro. Lo que me interesa es irme a tomar el café porque contigo me desahogo o lo que sea. Y eso puede ser poliamor. O sea, una de mis vínculos es me gusta ir al cine. Puede ser, o a ver, también sucede en la monogamia, ¿no? Porque es como, tengo mi pareja... No es parte de la pareja, ¿no? Bueno, no... Pero puede ser lo mismo, o sea, finalmente hay un concepto... no me encanta del todo, pero es bastante útil, que se llama, le dicen escalera relacional, que es justo lo que dices un poco, ¿no? Como de que me gustas, y como me gustas, tengo que tirarte la onda, y como tiro la onda, tenemos que andar, y como andamos, nos tenemos que casar, y como nos casamos, tenemos que tener hijos, y así, ¿no? Y luego ya estás de fin de semana en Cancún. Ajá, ¿no? Y es que, ¿en qué momento pasó? No querías. Bueno, yo no me quejaría tanto de eso, pero ok. Pero y entonces esto creo, o sea, es cuestionar también como el que hay ciertas interacciones que son muy valiosas en sí mismas y que no necesariamente tienen que llevar a otra cosa, como esto que hablas del coqueteo, ¿no? O como esto hablas como de decir como, me gusta este tipo de interacción contigo, pero hasta ahí. Porque esto sí es muy del amor romántico y también es una cosa que yo creo que es como parte de la base psicológica y emocional que está detrás de muchas violencias que se cometen, ¿no? Que es esta onda de, como yo siento amor por ti, tú tienes que ser, exacto, te chingaste, tú tienes que ser mi pareja y tienes que aguantar todas las demostraciones de amor que yo quiera tener, porque esto es amor virtuoso, ¿no? Sí. En vez de decir que tú sientas, y porque yo siento amor por ti, tenemos que llevar la relación hasta te soplas el Titanic conmigo. Exactamente, ¿no? Nos hundimos los dos con el barco porque alguna vez nos gustó el barco, en vez de decir, chance no. Chance, las cosas tienen un tiempo y tienen una vida. Chance, cierto tipo de interacción está muy bien si sucede hasta acá y hasta acá llega hoy, ¿no? Es una cosa que es una apuesta bien fuerte hacia un consentimiento más radical, ¿no? Y finalmente una autenticidad y una libertad mayor, creo. No necesariamente es obligatoria. Bueno, no, yo creo que en el poliamor sí es como algo más obligatorio, más requisito, pero me refiero, no es exclusivo el poliamor, sino es algo que se puede aprender como sea que te muevas, ¿no? Claro. Y ahora, digamos que el nivel de complejidad puede ser, entre personas adultas todo es como mucho más lógico porque pues solo cada quien responde, digamos, ¿no? Por sus decisiones y por sus acuerdos y por... ¿Qué pasa cuando hay infancias, ¿no? Cuando, entonces, digamos, ¿cómo se plantearía una... Es que no dice familia como si fuera solo un modelo de familia, pero ¿cómo planteamos infancias y personas adultas en una relación de poliamorosa? Se puede tener, digamos, con diferentes personas y todas pueden convivir, porque creo que también esa es como una de las cosas que nos hacen ruido, ¿no? Lo estamos empezando a ver, ¿no? Hay un artículo por ahí que se dice, yo soy hijo del poliamor,
que por ahí anda en redes y que es muy útil para entender un chavo como de unos 20 y tantos, que justo creció en una familia poliamor, en donde sus papás tenían unas otras relaciones. Entonces, lo que él narra es que toda la vida estuvo acompañado de unos otros adultos que lo cuidaron. Fin. ¿Y lo cuidaron? Lo cuidaron temporadas. Piensa en, por ejemplo, una historia de estas que además son tan comunes de, no sé, un niño, una niña que tenía a sus papás, pero también tenía a la abuela viviendo en la casa. ¿No? También tenía al tío, la tía que estaba y todo, y que suelen ser historias donde pues muchas veces, si las cosas salen bien, bueno, claro. ¿no? Lo que se dice es, gracias a que había esta tercera o cuarta persona, gracias a las amigas de mi mamá, que eran como mis tías, etcétera, yo tuve una mejor crianza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las crianzas deberían ser así, o sea, más colectivas, más abiertas, más comunitarias, ¿no? No, sin redes no se podría. No Eso digo ahí, es yo lo completamente. Eso es lo que sucedería en este hipotético que ya se da, pero digamos de las relaciones poliamorosas con hijas. Solo que en vez de decir como mi mamá y su amiga, dices como mi mamá y mi otra mamá y mi otra mamá, y las tres se dan unos besos y ya, punto final. Y yo fui muy feliz creciendo en eso porque tenía 3 personas que me andaban cuidando, o 4 o 5. Última idea para irnos a corte. Pues creo que lo único que, o sea, hablando desde un autor un poquito conservador, nada más los roles tendrían que estar muy claros, quién puede ser autoridad, quién se encarga como de lo instrumental, de lo emocional, o sea, que el niño tenga un espacio estable en el cual crecer y vincularse, nada más ese sería como el tema, y concordaría con el compañero de mesa que dijo, pues que ya lo vivimos, ya vivimos las familias de 3 generaciones. Incluso yo vengo, o sea, no específicamente mi familia, pero mi familia extensa vive sobre estas familias poliamorosas en que era la abuela, la tía, los sobrinos, y luego llegaban los otros sobrinos, y luego llegaban los otros primos, y llegaban los de Zamora, y eso fue un modelo bastante poliamoroso, y creo que salimos bien, nadie salió de mente. Bueno, también, ¿quién salió bien y quién no? Exacto, ¿cómo lo definimos? Permítanme ir a otra pausa y rapidísimo le comparto a la audiencia la pregunta que le estamos haciendo el día de hoy. Ya sabe que estamos en @canal14mx y a través de diferentes redes sociales como Twitter, YouTube, Facebook e Instagram le preguntamos lo siguiente. Ya tuvimos 2 bloques de discusión como para poder responder con más soltura. ¿Aceptarías vivir en poliamor? Está facilita. Así, B no, C no lo sé o D otra libre para opinar. Cuéntenos por ahí en lo que regresamos. Volvemos. Esmeralda Loiden de Lara. Sí. Esmeralda Loiden de Lugo. Esmeralda Loiden de Martínez. Así es de que 5. ¿No se da cuenta de que usted vive en la promiscuidad más absoluta? Cinema 14 presenta De Noche Vienes, Esmeralda. Función estelar, lunes 22 horas. ACMX Play, tu lugar favorito. Radio y televisión. Tus podcasts a la carta. Tus medios públicos te acompañan en vivo. Todo en una sola plataforma. MX Play. Continuamos en Debate Público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate Público, martes, 21 horas. En 1975, otro animal feroz se había comido a 3 turistas. Le desgarró de un jalón, se llevó toda la pierna de la señora. Yo recuerdo que cuando salió esa película en Acapulco, bajó el turismo gruesísimo. Cinema 14 presenta Vuelve a la vida, martes, 17:45 horas. Identidad, acompañamiento, cultura. México donde te encuentres. TV Migrante está contigo. Solo por MX Play.
Gracias por seguir en la señal de Canal 14. Es nuestro tercer y último bloque y quisiera preguntarles ahora por la parte que puede ser más compleja, que es la legal. Desgraciadamente, o no sé, ahí me dirán ustedes, un poco nos regimos por lo que el Estado dicta, como, ¿no?, que se permite y no se permite. Y en este momento se permite el matrimonio ya entre dos personas, pero dos personas, ¿no? De como quieran organizarse, pero dos. Hay una persona en Puebla que dijo que eso era discriminatorio para sus derechos y entonces el juez le dio la razón y le dijo, sí, si tú quisieras ir a registrar un matrimonio de 3 personas o un concubinato para que tengas, digamos, seguridad social o las 3 personas tengan, podrías hacerlo. Entiendo que hasta ahí quedó el tema legal, pero eso también nos abre un montón de nuevos dilemas, ¿no? Yo podría proteger así de que a todo este foro con seguridad, si dijera son mi poliamor, digo, estaría increíble, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es el límite? ¿Por qué sirvió o no sirvió? ¿Este amparo tiene futuro como legislación después o qué va, digamos, qué cambió? Pues mira, en el área de las leyes, no soy un experto, pero en el impacto de las leyes en las personas, ahí más o menos tengo alguna idea. Ajá. Judith Butler habla de que cuando algo se vuelve legal, empieza a existir. Ok. ¿O no? O sea, lo nombras y entonces Por eso existe. hay que reconocer entonces, los derechos. Todos. Ajá. Ajá. Y entonces, justo que empieza a haber la posibilidad de registrar a 3 personas dentro de un vínculo, o 4 o 5, dará la posibilidad de que después lo pensemos. Pensemos en la posibilidad de ser 3, pensemos en la posibilidad de ser 4 o 5. Aunque la teoría queer diría que no necesitaríamos que un papel hubiera, ¿no? O sea, yo quiero que estés cubierto porque eres mi vínculo los siguientes, no sé, 2, 3 años, pues tendría que poder protegerte. No necesariamente tendría que pasar por todo el tema legal y papelitos de, bueno, ya nos casamos y ahora el tema es divorciarnos y es como mucho caos. Pero tú, herencias, ¿no? O sea, sí hay como todo un tema de... Sí, habría que hacer todo un entramado legal, claro. Pero pues de eso yo no soy experto. Es que es Qué bueno que tenemos una diputada en la mesa. Pero con respecto al asunto de Puebla, hay una cosa que es sospechosa del asunto de Puebla. Okay. Es que el amparo lo mete una persona. Sí, un hombre. No 3 personas. Sí. Entonces, si se está protegiendo algún tipo de relación poliamorosa, trieja, etcétera, pues el amparo lo debieron de haber metido 3 personas, porque si no, soy feminista y además es Puebla, O sea, y sospechas. además sí, Ah. sospecha de poligamia que ha Nada sido... contra Puebla, pero... Nada contra Puebla, pero la poligamia ha sido súper dañina para las mujeres, pues, ¿no? Porque es justamente un señor que posee 6 vacas, 15 pollos y 2 o 4 señoras, ¿no? Entonces, nada más, todo bien. A lo mejor me estoy equivocando y tengo todo el prejuicio del mundo, pero me parece que del patriarcado nunca hay que fiarse. Que fiarse. Ahora, por otro lado, pues claro, siendo los arreglos familiares distintos, ¿no? Desde... Pues hay que empezar a imaginar otras cosas. Ahora, hay 2 como maneras, por ponerlo de forma muy esquemática, en donde surgen las leyes, ya sea por una necesidad y por un clamor popular, ¿no? En donde, claro, las parejas del mismo sexo ¿Y ven eso decían, con güey, el sí poliamor? necesito casarme porque necesito IMSS, porque necesito, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ir viendo, sí. Yo justamente metí una iniciativa de diversidad familiar que es súper compleja. Es decir, no sé si pase, pero quizás algunas cosas vayan empezando a pasar. Pero hay que resolver los temas de herencia, hay que resolver los temas de cuidado de las criaturas, ¿no? Y hay que ir resolviendo un montón de cosas en otros esquemas que se van dando. Lo cierto es que apenas empiezan a ser públicos, es decir, apenas empezamos a ver fui a la cena de Navidad con mis 2 parejas, o fui a tal cosa, ¿no? O todo mi entorno de amistades conoce, etcétera. Pues apenas lo empezamos a ver. Entonces, me parece que van surgiendo necesidades lógicas de la vida, pues, ¿no? Sí. Claro, y yo pensaría que toda esta cuestión no monógama del poliamor es una vía de muchas que pueden existir para cuestionar justo el rol tan intenso que tiene el matrimonio en cuanto a concesión de ciertos derechos en la sociedad, ¿no? Que es un poco lo que pasó con el concubinato, creo, ¿no? Que es esta pregunta de ¿por qué solamente estos derechos se otorgan si firmas cierto papel y no si pasamos todo este tiempo? Entonces, bueno, se garantiza esto. Pero también, a ver, conozco una persona que comienza una relación con alguien que esta persona tenía una hija, ¿no? Duran como 10 años. Ella es la mamá en todos los efectos excepto el legal. Terminan y le quitaron una hija, básicamente, porque como ya termina... Pasa un montón. Exacto, ¿no? Y ya no hay... Y no tiene nada
legal de lo cual amarrarse por lo menos para decir, pues quiero seguir teniendo cierto derecho de estar con esta niña que crié, ¿no? Conozco también una persona que la matan, ¿no? Y entonces muere. Esta persona no tenía necesariamente una buena relación con sus papás, de hecho tenía una relación terrible con sus papás, y de repente sus mejores amistades, su pareja, se quedan sin ningún tipo de derecho ni siquiera de tomar una pertenencia para recordarle, porque los papás llegaban que además tenían como mucho pleito con las amistades, así de, ¿no? Todo esto para acá. Y de repente es como la persona que vivía con él, que llevaba como 5 años viviendo con esta persona, es como, ¿cómo es que yo compartimos esto, ¿no? Casa, ¿no? Noches, fiesta, amor, cuidados, y de repente yo no tengo derecho ni siquiera de quedarme con una chamarra para recordarlo, nada más porque no fui su pareja, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cuestiones como que van desde lo muy dramático hasta lo que dices, ¿no? Como, pues llego con mis 2 parejas a la fiesta y, o sea, y vamos a ver qué dinámica social se da. Son preguntas que no exclusivamente, pero pueden abrirse desde la vía de cuestionar por qué el matrimonio debería ser no más de 2. No, no es menor. Y por ejemplo, esto que dices, ¿no? De pensar las infancias no como una propiedad, sino como una responsabilidad de todas las personas, sin duda cambiaría la violencia que viven, ¿no? Y que padecen. Y las carencias, claro. Nos preguntan en redes si quisiera ahí sumar, digamos, a todo esto, porque estamos hablando también un poco de responsabilidad. ¿Qué es? Porque lo mencionamos, pero no lo definimos, la responsabilidad afectiva. Y cómo juega también en cualquier esquema que planteemos. La responsabilidad afectiva básicamente es el comunicar, o bueno, sí lo entiendo yo, el comunicar qué está pasando dentro del vínculo y que todos estemos enterados de lo que está pasando dentro del vínculo. Responsabilidad afectiva es, yo sé que este vínculo yo solo lo quería para ir a tomar un café y me estoy dando cuenta de que te estás enamorando, ¿no? O que me estás invitando a la cena de Navidad. Y mi responsabilidad afectiva es decirte, yo no voy a ir a esa cena de Navidad porque tú eres un café. Bueno, eres una persona con la que comparto un café, ¿no? Responsabilidad afectiva es decir, desde el minuto 1, oye, yo lo que quiero es un poliamor. Oye, hay otras personas en mi vida. Responsabilidad afectiva también sería decir, si deseo tener hijos, por ejemplo, ¿no? No guardar ese tipo de información o no evitar amablemente esa pregunta durante un tiempo, porque el otro capaz si trae el otro, la otra o el otro trae, trae el proyecto de cuidar infancias y uno hace que la persona viva y tú no quieres. Y aceptar que no puedes controlar también lo que sienta la otra persona, que eso es a mí lo que más trabajo me costó, es decir, yo tengo mi plan increíble, nos vemos los jueves de tal hora a tal hora, no sé qué, bla, 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 y así vamos a estar. Y a los 6 meses, ¿qué pasa si la otra persona te dice, ¿sabes qué? Quiero unas otras cosas, pues, ¿no? Y tú dices, bueno, yo no quiero a lo mejor necesariamente esas otras cosas, pero no quiero perder los jueves. Pero esta persona te dice, sí, pero yo ya quiero otras cosas. Aceptar ese no es como, o sea, porque entonces no puedes mentir, ¿me explico? O sea, no puedes decir, no, espérate, aguántame otros 3 meses y a lo mejor le echamos, no, porque sabes que no va a pasar. Entonces, decir la verdad y decir, la neta es que no va a pasar, aceptar el no, terminar esas relaciones porque no puedes mentir, eso es súper difícil, pero me parece que eso es responsabilidad afectiva, pues, ¿no? Como de veras el comprometerte a que la otra persona, pues, va a sentir quién sabe qué, no lo puedes controlar, por más que digas tus reglas, por más que pongas tus, ¿no? Probablemente la otra persona va a sentir distinto y hay que respetarlo y asumirlo, ¿no? Digamos que este cuestionamiento de la monogamia en realidad es el ejercicio de cuestionarnos un montón de cosas para ser respetuosos y respetuosas, porque tampoco es que sea nuestra intención en esta emisión decir quien elija la monogamia y un matrimonio tradicional está mal, ¿no? Aquí por nada supuesto es que no. Justo, Nada exacto. Justo nada está mal, pero de por sí apenas estamos llegando a normalizar, digamos, la terapia y la necesidad de diferentes tipos de terapias. El cuestionamiento y trabajo que tenemos que hacer todas y todos es hacia llegar a un mundo en el que nada no sea posible o aceptado, ¿no? Creo que sí está, o sea, totalmente de acuerdo con el tema de, pues, obviamente no juzgar la decisión individual, porque pues cada quien sabe por qué hace lo que hace y como cosas muy bonitas y cosas muy fáciles existen en todos los formatos, pero sí creo que no podemos hacer a un lado el hecho de que la monogamia
sí ha sido un poco catalizadora de un montón de violencias súper documentadas a lo largo de la historia. Y digamos que ha sido una herramienta patriarcal. Completamente. Entonces, inevitablemente. Completamente. Okay. O sea, y no se puede negar. Entonces, no es necesariamente de que tu monogamia, persona que está viendo esto, y tu matrimonio es horrible. O sea, no va por ahí para nada. Pero sí pensar como, pues es como decir, como, pues nada malo con que manejes un carro, pero no podemos negar que la producción masiva de autos, las leyes, todo lo que hay alrededor de esto, pues está envenenando al planeta, ¿no? Es un poco como la monogamia como sistema, como orden de pensamiento, sí ha tenido como un montón es violento. Es bien violenta. ¿Y cómo saber cuánta gente está planteándose eso que nos estamos planteando aquí hoy? Porque justo al no ser algo reconocido, o sea, legalmente, pues no algo nombrado, pues tampoco es que haya estadísticas ni... Entonces, de repente es difícil seguir esta conversación. De hecho, las comunidades digitales han ayudado mucho a encontrar otra gente cuestionando lo mismo. Pero la verdad es que no es tan sencillo saber qué tan fuerte es el poliamor en México, por ejemplo. No es sencillo. O sea, igual que no es sencillo encontrar todo lo que es disidente, pero creo que hay muchas personas que se están cuestionando la monogamia. A lo mejor se mantienen dentro de la monogamia, pero hay una crítica a la monogamia, hay una crítica a sus principios, hay una crítica a su atribución y división sexual del trabajo automático. Ese tipo de cosas se están cuestionando. Y creo que la única manera de poder visibilizarlo es abriendo los oídos. Nuestros amigos están hablando de que tienen relaciones horrendas y que están en relaciones horrendas. Y preguntarle, oye, ¿por qué estás en esa relación horrenda? ¿Por qué sigues ahí después de 4 años y no se soportan? El Estado mexicano tiene una tarea gigantesca. Perdón, pero es la funcionaria pública. Aquí sentada entre nosotros. Y te voy a decir por qué es pertinente, porque lo que no baja es la violencia familiar. Y eso tiene que ver con cómo concebimos el amor. Porque quienes nos violentamos adentro de una casa somos quienes nos queremos. Y entonces está perro, pues, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que cuestionar cómo entendemos el amor. Mañana es 14 de febrero, pues, ¿no? Y vete tú a saber las violencias que se dan el 15. Y eso es importante, pues, ¿no? No, y las del propio 14. Las del propio 14. Y es bien importante cuestionar cómo estamos entendiendo el amor, porque la mayor parte de las violencias que se ejercen en contra de las mujeres son de parte de personas que queremos o que nos quieren. Pues eso implicaría, digamos, y ahí no sé si hay algo psicológico que como que amor, sufrimiento, amor, aguantar, amor, sacrificio. Amor, propiedad. ¿Van de la mano? ¿Amor, propiedad? Pues sí, hay una parte bien fuerte de eso, ¿no? O sea, como las ideas que tenemos del amor sí incentivan un montón de estas cosas, justo por lo que estás diciendo, ¿no? Que es esta visión pues muy cristiana de lo que es del amor, de San Pablo a los Corintios, ¿no? El amor todo lo puede y todo lo soporta y todo, que es como cierta noción con la que crecimos, sumada con patriarcado, sumada con un montón de cosas. Creo que también tiene que ver mucho con, o sea, como desde lo psicológico, con el tema de que moralizamos un montón las emociones, ¿no? Tenemos como ahorita que decía Gustavo esto, como la responsabilidad afectiva, yo quería poner un pequeño pero, ¿no? Que es como, sí a todo lo que dicen, pero creo yo que tenemos que tener mucho cuidado con no moralizar la apuesta de la responsabilidad afectiva, porque si no, entonces se termina convirtiendo como si no dijiste todo en el momento exacto que lo sentías, claro. ¿no? Entonces tú eres una persona irresponsable afectiva, ¿no? Si no dijiste que no cuando querías decir que no, o si, ¿no? Cuando a veces pues hay trauma detrás, hay miedo, exacto, se hace lo que se puede y es hacer lo que se puede con crítica, con cuestionamiento, entendiendo que los afectos tienen efectos, ¿no? Sobre las personas, que no puedes controlar, que de repente lo que haces tú puede lastimar a alguien más y entonces tienes que tener cuidado, tener esas cosas presentes e intentar una práctica activa en donde cuestiones por qué puedo, por qué no puedo, no moralizando, sino pensándolo como una manera quizás más fría o cínica, incluso del amor. Creo que eso es como, para mí eso es un poco, va más por ahí y puede ser muy útil, porque yo creo que uno de los grandes problemas del amor, un poco como decías, es todas estas ideas que tenemos y lo moral que lo hemos hecho. Conciencia del amor. Nos quedan justo 3 minutos. Me encanta empezar a cerrar como con un poco de pues tips o ejercicios. ¿Qué hacemos en casa si como que hay un gusanito ahí moviéndose dentro de nosotros? ¿Por dónde se empieza? Tengo una primera pregunta, nada más. Es decir, ¿qué pasa si empezamos cualquier relación preguntándonos, oye, ¿iremos a ser exclusivas, exclusives o no? ¿Qué piensas? Ok, y si ya estamos... no darlo por hecho, ¿no? En una relación, digamos, y de repente dices, oye,
claramente aquí algo no está funcionando, ¿no? Como, ¿qué primeros pasos recomendarían desde la psicología o desde la terapia a tomar, a informarnos quizá? Pues un poquito informarnos, un poquito hablar, bastante hablar, bastante ir a terapia. O sea, es que a veces la terapia de pareja parece que es como ese lugar donde nos vamos a ir a pelear o a sanar. Y no, también puede ser ese lugar donde, oye, ¿sabes qué? Estamos teniendo esta discusión, que vamos 3 meses discutiendo y que parece que no nos escuchamos. Vamos a terapia de pareja 2 sesiones a terminar esta discusión. Eso también puede ser terapia de pareja. Ok, ¿y cuál es el trabajo, digamos, que hay que hacer? Porque para mí terapia de pareja es a veces ves que alguien más te diga que saludos en casa, ¿no? Que tengo razón. Pero la verdad es que sí, el trabajo tendría que ser primero esta apertura, ¿no? Porque de repente es difícil, la verdad, es difícil el trabajo. Ahora que hablabas de pues toda esta chamba que hay que hacer a veces cuando, ¿por qué siento celos? ¿Por qué tengo estas inseguridades y demás? A lo mejor ese es un primer paso que no estamos acostumbrados a dar y creo que será mucho más difícil para los hombres. Creo que es muy útil si lo presentas en pareja como la posibilidad. Creo que es muy útil si llegas con una idea de por qué, uno, ¿por qué yo quisiera explorar esto? ¿No? Y 2, ¿qué creo que esto podría traer a la relación? ¿No? Al vínculo. Porque creo que muchas veces el miedo casi inmediato que tenemos las personas es como, me estás diciendo esto porque ya no me quieres, porque ya no disfrutas, ¿no? Entonces de repente como el presentarla como a ver, yo quiero porque tengo interés en explorar esto, en vivir esto, y creo que la relación se podría nutrir de estas maneras, es algo que puede ser bien útil. Y un segundo consejo que daría es intentar en medida de lo posible empezar a cuestionarse esto desde un lugar de gozo, no desde un lugar de vamos a tener el trío para salvar la vida sexual que tenemos 5 años, ¿no? O vamos a abrir, o sea, porque casi siempre, no siempre obviamente, pero casi siempre que se inicia desde ahí acaba siendo un gran problema. Pero si se inicia desde el vamos a ver cómo esto puede ser más chido a través de como hacer cualquier tipo de exploración, empezar por la fantasía es muy útil, ¿no? Como plantear escenarios, preguntar, debatir. Y yo creo una pregunta ya muy concreta, que ayer di una clase y la hacía, era, ¿cuándo supiste que eras monógamo? ¿No? Y es bien gracioso porque ayer que la hice en clase me respondían de que, hoy, ¿no? O sea, ahorita me lo pregunté y me estoy dando cuenta que sí o me estoy dando cuenta que no, ¿no? Justo por esto que decías muy al inicio de que es un dado. ¿Cuándo supiste? No está dado. A partir de ahí ver qué sale. Y despacito y con cuidado, ¿no? Sí. Claro. Nos tenemos que ir, pero permítanme compartirles los resultados de nuestra encuesta. No nos fue tan bien a quienes estamos argumentando en favor del poliamor. ¿Aceptarías vivir en poliamor? Sí, 32%, no 54%. Oye, 32% muy no lo sé, bueno. 12%. Bueno, sí es sorpresivo. Sí, ¿no? También tenemos una audiencia bastante diversa, ¿no? Los medios públicos justo juntan todo tipo de poblaciones. Pero bueno, seguiremos conversándolo. Muchas gracias, Ana Francis, César, muchísimas gracias, Gustavo. Qué privilegio tenerles por acá. Gracias a la producción y por supuesto, sobre todo a nuestra audiencia, y nos vemos en la siguiente Polémica en Redes. Consulta Directa se renueva y nosotros con ella. Yo soy el doctor Alfredo Victoria y en esta temporada invitaremos a doctores